Vamos a hablar de dos informes, el informe del EMAE, que se publicará hoy a las 16, y el informe del CIPA. Vamos a hablar con Gastón Alonso, economista en jefe de la Fundación Innovación e Inclusión, FISI, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Gastón? Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por el llamado. Un placer. Contanos un poco qué podemos esperar de este EMAE, qué es lo que va a medir y cuáles son las expectativas que hay respecto a este índice. Bien, mira, nosotros desde la Fundación lo que venimos viendo es, los datos que tenemos es en base a los indicadores tempranos de actividad, ¿no? Estos indicadores tempranos de actividad son algunos números que nos brindan algunas cámaras empresariales, como por ejemplo CAME, ADEFA, la Cámara de Cemento, de Fabricantes de Cemento Portland, etcétera, en donde finalizado cada mes tenemos algunos datos como para entender un poco cómo fue el resultado de la economía en el mes a estudiar, ¿no? Entonces, lo que vemos en agosto es que estos datos, estos indicadores tempranos de actividad, no fueron tan bien como en julio. Recordemos para ponernos un poco en contexto que en julio tuvimos el último dato del EMAE fue de un crecimiento de 1,7 respecto al mes de junio, es decir, el crecimiento más alto desde que comenzó la nueva gestión. Más allá de que nos encontramos todavía más o menos un 4,5% por debajo de los niveles previos a la recesión, allá por septiembre del año pasado, el último dato fue muy positivo de la actividad de julio. Ahora bien, para agosto, mirando un poco los indicadores tempranos de actividad, te decía Santiago, vemos que ya no fueron tan buenos como los indicadores de julio. Hay algunos indicadores como, por ejemplo, la producción de autos o, por ejemplo, el índice Construya, que refiere a algunos insumos centrales de la construcción, y los despachos de cemento, como te comentaba, que fueron por debajo, es decir, mostraron una caída respecto al mes de julio. Con lo cual, mirando un poco eso, entendemos que de mínima, para ser prudentes, el dato que se va a conocer ahora en 25 minutos más o menos, va a estar en torno a 0%. ¿Sí? Es esperable que esté un 0,5 por encima, es decir, un crecimiento de 0,5 o también una caída en torno a 0,5. No vemos ni un crecimiento muy fuerte como fue el mes pasado, que creció la economía un 1,7 mensual, ni vemos una caída muy fuerte. Pero bueno, obviamente tenemos que esperar unos minutos para conocer el dato oficial del INDEC. Este es el análisis de septiembre. Julio puede que tenga que ver con lo estacional o con el sueldo anual complementario que moviliza un poco más la economía de cada país. Efectivamente, recordemos que en junio tuvimos, este mes de junio de este año fue bastante particular porque tuvo muy pocos días laborales, con lo cual ahí hubo un efecto que jugó a favor posiblemente sobre el mes de julio. De todos modos, los indicadores que vimos, los indicadores tempranos de actividad, nosotros desde la Fundación seguimos esos indicadores para conocer rápidamente cómo fue la economía, la actividad económica el mes finalizado, digamos. Fueron muy positivos. Como te decía, en agosto no lo vimos así. El dato que sale hoy corresponde al mes de agosto, el dato del EMAE. Siempre tiene cierto rezago. Justamente utilizamos los indicadores tempranos de actividad para anticiparlos. Siguiendo con esa línea, lo que te puedo decir, Santiago, también es que los indicadores de septiembre, obviamente mes que ya finalizó, fueron muy parecidos a los de agosto. Con lo cual, lo que vemos analizando la dinámica de la actividad de los últimos meses es que tuvimos un piso en abril, ¿sí? La economía venía cayendo hasta abril. A partir de abril comienza a recuperar, pero arranca un proceso en donde un mes crece y otro mes cae, ¿sí? Ahí está la discusión respecto a cómo sería la recuperación. Yo creo que, a ver, lo comentó en su momento también el ministro Caputo, ¿no? La recuperación en B está descartada. Lo que pensamos saber ahora es una recuperación, si se quiere, más parecido a un serrucho con una pendiente positiva. Es decir, un mes crece, un mes cae, un mes crece, un mes cae, pero eso tendiendo a Claro, crecimiento en los próximos meses. si yo pudiera trazar los gráficos del crecimiento del sector, ¿debería determinar qué sector lo hace? No son
de la misma manera la construcción, si abrís la obra pública o si el metro cuadrado, porque el dólar sigue subiendo, termina siendo más barato. Hoy estamos teniendo un metro cuadrado muy caro. Digo, hay muchos sectores que tienen dibujos diferentes y hay algunos que los ves muy preocupantes de cara a los meses acumulados. Efectivamente, ahí lo que vimos muy claramente en la primera mitad del año es que teníamos un sector que impulsaba la economía de mínima a no caer mucho más. Siempre se decía, ¿no?, que el primer semestre lo que vimos fue un sector agropecuario que nos dejó un efecto estadístico respecto al año pasado, porque el año pasado, Santiago, recordá que tuvimos la sequía, una sequía histórica, en donde Claro. vimos que la performance de este sector tan importante para la economía argentina como es el sector agropecuario presentó números muy malos en términos de actividad. Quizás lo vimos un poco más respecto a las reservas, porque obviamente uno cuando piensa en el agro piensa en el enorme aporte que le hace este sector a las reservas. Pero bueno, también obviamente la actividad en sí fue muy mala el año pasado para este sector. Este año lo que vimos fue que creció muy fuerte y a contramano de este sector lo que vimos fue una caída muy importante en los primeros meses del año de la industria y de la construcción, ¿no? En línea con lo que mencionabas, Santiago, de el recorte de la obra pública nacional. Eso tuvo un efecto muy grande sobre este sector que es muy importante por la generación de puestos de trabajo, es un tractor, digamos, para la economía argentina, también como lo es el sector agro. Y el otro sector que vemos que presentó una caída bastante fuerte en los primeros meses del año fue la industria, ¿no? Que es importante también aclarar, me parece que los últimos meses la industria vino presentando variaciones positivas en la comparación mensual, ¿sí? Los últimos indicadores que vemos oficiales del INDEC, del Índice de Producción Industrial Manufacturera, son muy positivos. Es decir, la industria viene creciendo luego de una caída bastante importante. La construcción venía creciendo y ahora se estancó. El último dato es de caída, ¿sí?, del dato oficial. Entonces, tenemos que ver qué va a pasar los próximos meses del Claro. año. De cualquier manera, como comentabas, la construcción hoy está más o menos un 30% por debajo de los niveles que habíamos alcanzado el año pasado, y la industria también se encuentra un poquito menos, en torno a 15% por debajo de los niveles del año pasado. Así Claro. que sí, obviamente, a ver, más allá de que los próximos meses pueda recuperar, no esperamos una recuperación muy fuerte y aún así es esperable en línea con los pronósticos oficiales, en línea con el pronóstico inclusive del FMI, que finalmente el año cierre con una caída en torno al 3%, 3,5%. Ahí, Gastón, vamos a hablar de salarios y empleos para cerrar. Y la gran pregunta que se hacen muchos es, ¿los salarios le están ganando a la inflación? ¿Hay empleo? ¿No hay pérdida de empleo? Sin embargo, claro, hay muchos que terminaron pagando impuestos y la pregunta que se hacen es, ¿cómo se toma ese aumento de salarios? ¿Se toman antes de impuestos o después de impuestos? Porque después de impuestos el impacto es muy diferente a antes de impuestos, como se mide cualquier compañía, ¿no? Totalmente. A ver, sobre el tema de salarios, lo que hay que decir, en línea con la recuperación económica que venimos viendo, es que la recuperación es heterogénea, ¿sí? O sea, hay algunos salarios que efectivamente vienen recuperando muy fuerte y algunos de ellos inclusive recuperaron la caída de principio de año y otros no tanto. Yo creo que el punto ahí está en ver cuáles son justamente los sectores que ya recuperaron o que vienen recuperando bastante rápido la caída de principio de año y cuáles son los que no vienen recuperando. En línea con eso, la semana pasada salió el último informe del CIPA, que obviamente analiza, mejor dicho, los datos sobre los trabajadores registrados, y lo que vimos fue que el último dato nos dice que en julio los salarios crecieron por encima de la inflación en torno a un 3%, ¿sí? Y desde febrero más o menos esos salarios vienen presentando un crecimiento mes a mes por encima de la inflación. Ahora, lo que vemos es que si comparamos respecto a... Ahí la trampa creo que
creo yo que está que depende qué mes agarres como mes de inicio, ¿no? Si agarras noviembre te da una cosa, si agarras diciembre te da otra cosa. Si agarras el crecimiento que vienen presentando los salarios en lo que va del año, los salarios formales, ¿sí? Es decir, las personas que trabajan en blanco, muchos sectores ya le ganaron la inflación, ya recuperaron y le ganaron. En general está asociado a sectores vinculados a los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sector petrolero, aceiteros, bueno, obviamente también el sector bancario, ¿no? Son sectores que en general también tienen, obviamente, gremios muy fuertes y recuperaron bastante rápido, ¿no? la caída, pero también lo que vemos es que hay otros sectores muy importantes en la composición del empleo, es decir, en la cantidad de gente que tienen atrás de cada uno de ellos, como el comercio, por ejemplo, la industria, que corren bastante por detrás. Y después, déjame comentarte dos cositas más, Santiago, sobre esto, que es que nosotros dentro de los trabajadores tenemos, a grosso modo, los trabajadores registrados, ¿sí? Los trabajadores no registrados, los trabajadores registrados del sector público, ¿no? Y ahí obviamente tenemos que hacer una diferenciación clara. El viernes va a salir el informe de salarios que hace el INDEC, que ahí nos diferencia estas tres partes, ¿no? Estos tres grupos, registrados privados, registrados públicos e informales. Dos cositas sobre esto. En cuanto a los registrados privados, la variación en general es muy parecida a la que vemos en CIPA, a la que vimos la semana pasada, solo que el dato del viernes corresponde a agosto, ¿sí? O sea, va a ser el dato más actualizado que vamos a tener sobre los salarios registrados. Lo que podemos llegar a esperar ahí es que la recuperación empiece a alentarse un poco, es decir, el crecimiento por encima de la inflación sea mucho menor. Eso básicamente porque la inflación empezó a bajar, la velocidad con la que venía bajando, ¿no? Pero lo que tenemos por un lado interesante, es que los salarios públicos están 20% por debajo del año pasado, ¿sí? Ahí tenemos una porción importante de trabajadores que están muy lejos de recuperar el salario a los niveles del año pasado. Eso es lo que me gustaría, Gastón, que para la próxima traigamos los números, ¿no? Porque dice, el salario lo recupera frente a la inflación, si sos petrolero o bancario, para lo cual quedás afuera, y en el total del índice, el índice se recupera, pero se recuperan los petroleros, los bancarios y todo el resto de los sectores no. ¿Podemos desagregar sectores para la próxima? Hacemos un informe como corresponde. Sí, efectivamente. Y por último, lo que tenemos son los informales, que ahí vamos a ver el dato del viernes del índice de salarios que los contempla. Siempre ahí hay que tener mucho cuidado porque el cálculo que se hace sobre los trabajadores no registrados tiene un rezago de aproximadamente 5 meses, ¿sí? Con lo cual, el valor que vamos a ver el viernes no tiene mucho que ver con el movimiento que vinieron teniendo los trabajadores no registrados, es decir, los que no están en blanco, con lo cual es un dato que no nos dice mucho para entender la coyuntura actual. Gastón, preparamos el informe entonces para la próxima. Gracias por estar con nosotros acá en la pantalla de Canalé. Por favor, a vos, Santiago, saludos. Un gran abrazo, saludos, Gastón Alonso, economista jefe de la Fundación Innovación con Inclusión.